y español, sabemos italiano. Sí, ayuda. Y es como y el portugués, que es muy, muy parecido también. Sí, igualito. Ah, De hecho, el portugués prácticamente lo puedes leer relativamente fácil. Es sí, cierto. igual al francés. Al francés es muy parecido. Sí, Ahora, el alemán es imposible. Mi no, abuela hablaba el alemán. alemán Y de y hecho no Lo tengo veo. podía. muchos de los libros que tengo alemanes son antiguos y estaban escritos con letra gótica, Gótica. estilo gótica. Y Para que además se daba el hecho de que es escritura gótica y en un lenguaje antiguo. Y yo se lo he dado a familiares que están viviendo en Alemania y ni ellos ni los alemanes entendían porque es un lenguaje como un castellano antiguo, pues en Claro, alemán y además en gótico, que muchos de ellos ya no conocen esa escritura. sin claro. duda. Entonces, Indescifrable. son conocimientos perdidos. Sí, sí, sí. O sea, ahí estamos intentando rescatar esas Sí, obras antiguas. sí. Claro, La claro. misión. La misión. Ay, a Pues, ver, a ver. y Leonardo, ¿qué es lo que por lo que entiendo, vas a hacer como un caso práctico de una firma? Claro. Hoy voy a tomar una firma, no me exprimí mucho el cerebro, voy a usar la última firma que abordé en la última clase, o sea, la semana pasada, que es una persona que no es trascendente, no es popular, pero es un caso interesante. Iba a presentar uno, pero era un político y me bajaron de un ondazo, me dijeron, no, políticos no, me dice. Bueno, bueno, entonces, plan B, digo. La idea era abordar una firma que tuviese poco trazo para que la cuantificación sea más rápida, más ágil y quede más tiempo para la parte interpretativa, que es lo más rico. A medida que voy cuantificando y cumplimentando las técnicas, esto lo van a ir viendo y les va a resultar todo un aprendizaje. Pero lo interesante y lo rico es la lectura que se le hace a los resultados que arroja, los guarismos que arroja el peritaje este. Eh, para mí va a ser fácil porque lo voy a hacer sin recurrir a los apuntes, porque ya los tengo todos memorizados, ¿no? Que soy quien los hizo. Claro, claro, evidentemente, la práctica, la experiencia y los conocimientos. Claro, claro. Entonces me valdré de ello para agilizar la confección, si se quiere, de un informe y más o menos tener una aproximación de lo que se llega a saber del evaluado, peritando nada menos que su firma, ¿no? Y que si bien por mucho tiempo fue válido el concepto de que no se podía estudiar la firma prescindiendo del texto, con esta teoría del espacio y este tipo de abordaje, hasta nos podemos dar el lujo de hacer un informe grafológico bastante extenso, bastante profundo, prescindiendo del texto, porque empezamos a abordar el espacio inherente a la firma, que es representativa de la identidad de la persona, de un modo muy completo, el espacio euclidio que nos zambulle específicamente en lo tridimensional de una forma como lo hacen nuestras propias neuronas, ¿no? O sea que es una especie de codificar o traducir un lenguaje que es el que usan ellas, y ahí nos desayunamos de muchísima, muchísima información de lo que nunca imaginamos que podíamos obtenerlo, que era la firma. Y de ahí mi ansiedad de compartirlo y la gratitud que siento para con vos, Salvador, que estás abriendo estas oportunidades, No, con porque, todos, aquí somos todos por igual, ¿no? Eso simplemente claro, yo he abierto un poco la puerta, pero ahí cada uno es el que hace el aporte. Mira, Leonardo, yo tengo una primera duda conforme vamos avanzando. Por lo que entiendo, ahora vas a hablar de lo que vas a analizar la firma, pero claro. entiendo, tenemos un manuscrito con la firma, un texto, una hoja. ¿Se hace también el mismo estudio con lo que es el texto? O Se puede simplemente hacer, este claro, análisis está enfocado a la firma. sí, No perdona, lo que es tu trabajo. sí. Bueno, se puede, yo me especializo en firma, pero se puede aplicar a texto, a palabra, a letras, porque están las letras reflejas, a dibujos, a garabatos. eh, es aplicable a todo ello.
claro que lo más completo y representativo y hasta abarcativo es siempre la firma, porque es la representación de la identidad del autor de ella, es donde se plasma o se expresa con más fidelidad, si se quiere. Por eso soy un apasionado del estudio de las firmas. Después, cuando estudiamos texto, obtenemos información, pero es mucho más trabajo y no se llega a la riqueza interpretativa que sí se hace o se llega con el estudio de la firma. Que por otro lado hasta tiene su aspecto benéfico, porque con esto de que nos manejamos tanto con lo digital, que ya nos perdimos el hábito de escribir a mano, con lapicera, con bolígrafo, y las nuevas generaciones ni que hablar, se la pasan tecleando, testeando, y ahora al momento de grafonalizar estas nuevas generaciones tienen un denominador común que es la falta de habilidad escritural, la falta de evolución escritural. Es decir, ya el grafismo de estas nuevas generaciones no evoluciona como lo hacía en décadas pasadas a la misma edad, porque entonces se escribía mucho más y el proceso madurativo, evolutivo, y la confianza y la fluidez ya hoy no se tiene como se la tenía entonces. Y en consecuencia, la calidad del grafismo no es como la que era antes y empieza a dificultar el quehacer del grafólogo. No así el caso de la firma. Si bien no firmamos con frecuencia, es como que ya la tenemos internalizada, la estampamos y cuando nos concentramos en el microespacio de esta mediante un encuadre, ahí es abrir la puerta al universo interior del evaluado. Es increíble todo lo que uno puede llegar a saber de esta manera. ¿Habéis llegado, Leonardo, a contrastarlo con otras metodologías paralelas? Sí, sí, lo hice bastante. Probé con ahora se me fue el nombre, el 16PF, ¿cómo es que se llama? Ahora se me fue el nombre. Y Sí, aparte después todo, Pero ¿cómo? con diferentes escuelas grafológicas o, Sí, o sí, distintas metodologías para ver si os lleva a un mismo resultado o sí, sí. resultados similares. Claro, en lo que es grafología, sí. De hecho, no solo hay coincidencias, sino que este abordaje le agrega más información, porque no solo ayuda a perfilar al individuo, sino que lo contextualiza. Es decir, se llega a identificar cuáles son los conflictos que está experimentando en general y en particular en cada ámbito de la vida, y por igual el tipo de anhelos que llega a desarrollar de una forma compensadora a esos conflictos. Es mucho más fácil armar el informe desde este abordaje grafológico que del clásico, pero las resultantes son muy coincidentes y este como que la enriquece un poquito más. Pero claro, también no maneja algunas sutilezas que la grafología clásica sí, porque la grafología clásica es súper minuciosa en captar detalles del grafismo que acá como nos concentramos en el espacio, no hay una correlación de precisión, pero sí, sí, aborda muchísimo, muchísimo el perfil y las coincidencias son grandísimas. La verdad que eso fue lo que me entusiasmó cuando empecé en los primeros años a corroborar esto. Yo me recibí allá por el año 95 y antes de recibirme ya había formulado la teoría sin haberme dado cuenta que la había hecho, porque me había puesto a crear un test que consistía en elegir tarjetas y los espacios dentro de la tarjeta y ya había formulado la teoría del espacio sin saberlo. Cuando tomé conciencia de eso, la empecé a trabajar desde ese lugar y empecé a hacer esos contrastes que vos mencionás para corroborar si había compatibilidad o no. Y sí, sí, la compatibilidad es enorme, enorme. Pero tiene este abordaje equivale a un grafoanálisis clásico más la aplicación del test de los colores de Max Lucher, pero el gran Lucher, el de las 72 tarjetas, bueno, suma un grafoanálisis más el test de Max Lucher de 72 tarjetas. Más o menos esa es la información y el tipo de enfoque y precisión que maneja un abordaje grafológico físico-matemático. Es muy abarcativo. Pues podemos incluso ya, a ver,
que son y cuarto, pues podríamos incluso empezar. Bueno, ¿cómo no? Que ya con ganas y mucha curiosidad de aprender. Bien. A ver si puedo poner en la barra de arriba. Ah, ahí, chiquitito, en un rincón. Bueno, lo que están viendo ahora en pantalla es, voy a achicar un poco para que vean más a grosso modo, es una planilla Excel que está preparada para que funcione de un modo automatizado una serie de operaciones matemáticas que nos van a ayudar a identificar el perfil de personalidad del evaluado, por una parte, el estado actual en que se encuentra el perfil de personalidad, que no es generalmente coincidente con el perfil, porque lo que sucede en estos casos es que todos estamos expuestos a distintos tipos de influencias, desde conflictos, frustraciones, que solemos compensarlos con anhelos, con objetivos, con deseos. A veces las frustraciones son muy grandes y los deseos hacen que sean más compulsivos, depende del caso. Y eso le da una vorágine especial, que es la parte emocional, que se suma al perfil de personalidad de base y nos presenta el estado actual de la personalidad. Acá tenemos, yo estoy mostrando ahora acá una serie de 4 columnas, una dedicada a los espacios moleculares, otra dedicada, lo marco con la crucecita blanca, dedicada a los espacios atómicos. Los moleculares son los 9 grandes, los atómicos son los 81 medianos, y los nucleares son los 729 nucleares. Luego hay una sumatoria del contenido psicológico de estos y se vierte en un total que perfila al individuo. Y me permito hablar en la columna moleculares, son los espacios grandes, que es donde impera el consciente, la injerencia del carácter, en el preconsciente la injerencia del intrapsiquismo, y en el inconsciente, o sea, en los espacios nucleares, la influencia temperamental. El intrapsiquismo viene a ser una especie de negociador y administrador que va graduando la información que vierte el inconsciente hacia el consciente. Si llegara al consciente todos los contenidos inconscientes, estaríamos desbordados, saturados de información y no podríamos funcionar normalmente. Y el intrapsiquismo, que es a partir del preconsciente, es una especie de mediador que filtra, nivela y administra qué es lo que entra y lo que no. Entonces, estas columnas vienen a ser una forma de diferenciar ello. Y acá en la columna totales Estás muteado, Pagaste Leonardo, tu no se escucha. micrófono. Pagaste tu micrófono. Pagaste tu micrófono. ahora sí, Yes, ¿no? yes. ¿Se muteó de hace mucho o reciente? Los Recién, últimos 10 recién. minutos. Ah, perfecto, gracias por avisar entonces. No sé cómo lo muteé. Bueno, gracias por avisarme. Inconsciente. Sí, bueno, entonces así vamos aproximándonos a lo que es un perfil de personalidad. Luego vamos a ir identificando lo que son los anhelos y las frustraciones dentro de la misma firma y Seguramente la gente que lo- está en el puesto donde dice, se adelantó un poco y postrado. Bien, las frustraciones, lo que hacen es quitarnos energía, porque nos quitan atención, nos quitan energías. Y los anhelos como que nos aportan energía a partir del entusiasmo y las ansias de materializar o concretar objetivos y proyectos. Entonces, cuando sumamos los anhelos desde un aspecto cuantitativo, eh, también aumentan numéricamente los valores que obtenemos del perfil de personalidad, y en contraposición sucede con las frustraciones, quienes nos restan energía y también modifican la personalidad, ¿no? Y esto lo vamos a captar acá cuando sumamos todo eso y encontramos la personalidad actual con las distintas características. Bueno, no los voy a marear, lo vamos a ver en el paso a paso. Primeramente, lo que vamos a hacer es tomar una firma. Yo ya tengo una acá, que como comenté en un principio, es la que usé la semana pasada,
para dar una de las clases. Esta firma se corresponde a la de un hombre de unos 33, 34 años aproximadamente, casado, tiene 2 hijos y, bueno, la esposa pidió que se lo grafoanalizara. Ella es grafóloga. No vamos a dar mayores detalles porque vamos a permitirnos hacer una investigación profunda de la firma y no queremos ahondar en detalles evidenciando la identidad. Como es ilegible absolutamente, nos lo permitimos. ¿Qué hacemos entonces? Abrimos la planilla Excel que tenemos a la vista y pegamos la firma que necesitamos grafoanalizar. Apretamos botón derecho del mouse sobre la firma y elegimos la opción enviar al fondo. Entonces queda detrás de la cuadrícula que es transparente en sí misma. Y luego lo que hacemos es ajustar la cuadrícula a los límites de la firma para precisar el espacio que le es propio, que le corresponde. Esto es, como vimos en la tertulia, el trabajo que hacen las neuronas placers o células del lugar. Ellas encuadran el espacio, ¿sí? Nosotros en este momento estamos encuadrándolo y además también estamos haciendo el trabajo que hacen las neuronas grid cells o células de la cuadrícula. Las placers o células del lugar enmarcan o encuadran el espacio que se va a abordar y las grid cells o las células de la cuadrícula lo dividen y lo subdividen para crear la sensación de tridimensionalidad, a saber, lo que conocemos como espacio euclidio, que es en el que nos movemos cotidianamente. Acá lo que acabamos de hacer es justamente aplicar a esta firma una cuadrícula que cuenta con 819 espacios, que son los chiquititos, chiquititos, que esos están a nivel inconsciente. Todos tienen un significado psicológico y que parten a razón de 9 primeramente. Hay 9 espacios con 9 significados psicológicos y estos se van subdividiendo y creando niveles. La primera división son 9, que se llaman espacios moleculares. A estos 9 moleculares se los divide en 9 y surgen 81 espacios atómicos que son de tamaño mediano. Estos son los moleculares, los que tienen línea negra, ¿sí? Los atómicos son los medianos, por ejemplo, este de acá es un atómico, que también lo terminamos dividiendo en 9 más, y aparecen los 9 nucleares, que son los 9 chiquititos que están adentro de cada uno de los 81 atómicos, ¿sí? Entonces se crean 3 niveles: superior, medio e inferior, consciente, preconsciente, inconsciente. Decimos a que hablamos de conciencia porque, por ejemplo, vamos a suponer que acá no tenemos ninguna cuadrículas, solamente el marco en negro exterior, y esta persona tenía que firmar, y sabe, por ejemplo, que el espacio número 9, que equivale a un color negro, por ejemplo, es negativo. Entonces, ¿qué hace? Va a estampar la firma evitando usar el molecular número 9. Entonces, ¿qué pasa? Conscientemente, los espacios moleculares son evitables o elegibles a conciencia y voluntad, porque en ellos impera el consciente. Pero cuando tenemos que evitar los atómicos número 9, por ejemplo, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, este otro, y ya es más difícil, porque tenemos que entampar la firma en este cuadrado, que es el espacio inherente, que en realidad es un rectángulo vertical, por el formato de la firma. Cuando tenemos que estampar la firma en dicho espacio, ya es muy difícil evitar usar el espacio número 9 de una forma consciente o premeditada, porque ya se convirtió en muchos más espacios. Y ni qué hablar cuando queremos evitar los nucleares número 9, que son este chiquito de acá, este de ahí, este de acá, ¿sí? Respectivamente. En todos los espacios hay nucleares número 9, ¿no?
son muchísimos más, y ya ahí uno no puede manejar el grafismo a conciencia y voluntad diciendo, voy a usar mucho el espacio 4 porque me encanta su contenido psicológico, pero voy a evitar el 9 porque me desagrada o no es conveniente. No, ahí ya el consciente no tiene injerencia y el que toma las riendas es el inconsciente. Entonces, la utilización que le damos a los espacios a nivel nuclear, es decir, los espacios más chiquititos, es puramente inconsciente y en diferencia de los 9 grandes o los moleculares, ¿no? Bien, entonces ya dimos el primer paso. Conseguimos la firma, ya sea que la copiamos o la cortamos, la pegamos acá, tratamos de que esté lo más limpia posible para que después sea fácil la lectura. Acá vemos claramente que se da un brizado. La firma comienza acá abajo, ¿sí? Acá se produce el brizado significativo al punto de cortar el trazo, luego retoma, hace un movimiento en zigzag, viene hasta acá, hace así, hace hasta un punto y terminó su firma. Una vez que ya tenemos la firma en condiciones, la pegamos y como dije hoy, le hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre la firma y elegimos la opción enviar al fondo. Entonces esta se coloca justo debajo de la cuadrícula, ¿no? Apoyamos la cuadrícula y, como hicimos recién, la ajustamos a los límites de esta para captar con precisión el espacio inherente a ella, que es el espacio individual y universal del evaluado. Una vez que hacemos esto, lo que empezamos a hacer es a cuantificar la firma, porque lo que queremos es precisar la descarga de energía en relación con el contenido psicológico del espacio que recorre. Y ahí vemos con qué espacios sintoniza o se identifica desde lo consciente, desde el preconsciente y desde el inconsciente, y con cuáles no. Vale decir que entre estos nueve espacios, que en realidad son Llévate esto. 819, en realidad son 819. Alguien ¿Dónde pregunta, está el bote, Jessy? ¿Qué quieres? ¿Por qué coma papayita? bueno, seguimos ¿Sí? entonces. Me perdí un poquito. Bueno, retomo. Entonces, cuando estamos cuantificándola, lo que hacemos es captar la diferencia de la descarga de energía según los distintos estados del psiquismo, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Vamos a empezar a ir a la práctica. Vamos a asignar un punto por cada espacio nuclear recorrido por el trazo. Nuclear es el espacio más chiquito, dijimos. Moleculares son los grandes, atómicos los medianos, nucleares los chiquitos, ¿sí? Vamos a dar un punto por cada nuclear, que son estos chiquitos de acá. Entonces, estamos en este sector que vendría a ser este cuadradito de aquí. Claro, la firma acá se ve rectangular en verticalizada y acá tenemos un cuadrado. Vamos a tener que conciliar esa diferencia. Voy a aumentar el tamaño para que se nos facilite la cuantificación. Bien, entonces, esto que vemos acá, que estoy marcando ahora con el cursor, viene a ser esto que tenemos acá, que los dos tienen un color rosadito suave, para poder diferenciarlo de los otros cuadros. El de al lado es un violeta más oscuro, ¿sí? Y el de la derecha es un rojo. Bueno, estamos aquí. Vamos a asignar un punto por cada nuclear. Este es un nuclear, que es recorrido por completo, es un punto. Este es otro nuclear, recorrido por el trazo por completo, es otro punto. Acá también tenemos un nuclear que lo recorrió de izquierda a derecha, es otro punto, son 3, y el de acá al lado, 4 puntos, y el de acá a la punta lo recorre menos de la mitad. Serían 4 puntos, 4 puntos, vamos a ver, 4.3. No hay una precisión exacta a la hora de determinar el puntaje que se le asigna a un trazo, porque no tenemos una regla para medirlo puntualmente. Cada quien va a hacerse el ojo con el uso de la técnica, y lo importante para que esta funcione bien y sea coincidente cuando otro grafólogo también la evalúe
con su propia planilla, es que seamos coherentes a la hora de asignar puntaje. Por ejemplo, si a este puntaje yo le asigno 4.3 y en otra parte de la firma aparece el mismo trazo, le tengo que asignar 4.3. Tenemos que ser coherentes. ¿Es importante que sea 4.3? No, yo le puedo asignar 10 puntos. Y va a dar un buen resultado si cuando aparece por acá le vuelvo a asignar 10 puntos. Lo ideal, como estamos haciendo una disciplina de carácter científico, es apuntar a la mayor precisión, por vicio profesional. Pero la clave para que funcione correctamente este abordaje es la coherencia a la hora de cuantificar, de asignar puntaje al grafismo. Vamos a cuantificar este trazo, y este trazo recorre acá un nuclear de lado a lado, recorre otro de izquierda a derecha, con 2 puntos. Acá ya está recorriéndolo, pero con menor presión. Se ven que acá no acusa la misma presión que acá. Lo recorre a medias, vamos a decir que es un 2.9. Y acá ya empieza a cortarse. Y de hecho hay un solo puntito, una sola mota de tinta en este nuclear. Así que vamos a decir que esto es 1, 2,9, más esto que sería un punto 1, sería 3 puntos, a diferencia del anterior. En este atómico no hay nada, está desierto, así que no vamos a cuantificar nada. En el atómico 4 del molecular 1, que vemos acá, este 4 tiene un trazo que recorre de arriba a abajo por completo. Cuando hay un trazo que recorre por completo de arriba a abajo, por fuerza está cruzando lo que serían 3 líneas. Una línea de nucleares acá, otra línea de nucleares acá y otra línea de nucleares acá. Cada línea equivale a un nuclear en el descenso, o sea que está cruzando por 3 nucleares. Por este nuclear pasó por un poquito más que por este otro. No tiene incidencia porque estamos cuantificando el atómico. Lo que sí tenemos claro es que si cruzó de lado a lado, por fuerza, recorrió lo que es el equivalente a 3 nucleares o a 3 puntos. Entonces vamos a asignarle 3 puntos. Y acá tenemos un brisado importante. Directamente acá no hay trazo y acá apenas hay 3 motitas de tinta nada más, que le podemos por cada motita asignar un 0,1, pero en este espacio sería un 0,2 ahí, y acá tenemos entre esto y eso apenas si llegamos a un punto, ¿sí? Siguiendo el 6 está desierto, no cuantificamos nada. El 7 tenemos muy poco usado, felizmente, porque es un espacio cuyo contenido psicológico no es muy positivo. Acá este trazo, que si bien es bien marcado, grueso, lindo, recorre poco espacio. Vale decir también que cuando estamos cuantificando un trazo en un nuclear, se le puede dar 2 cuantificaciones, una en sentido vertical y otra en sentido horizontal. Por ejemplo, si vemos de izquierda a derecha, apenas si llega a recorrer la mitad. Y si vemos de arriba a abajo, bueno, en este caso es coincidente, apenas si llega a recorrer la mitad, menos de la mitad. Así que vamos a decir que le damos un 0,4, sumado a estas motitas de tinta que se ven acá muy sutiles, que ya venía falseando el trazo. 0,4, le damos un 0,6 ahí y somos generosos. Y acá en este espacio, perdón, a ver. Estamos en el 8 del 1. Y acá tenemos de izquierda a derecha apenas recorre un poquito más de 2, que sería este y este, pero de arriba a abajo casi recorre los 3. Eso sería 1, 2,7, sumado a esta línea muy sutil que lo cruza, que serían casi 2. Digo casi porque no es una línea continua. Entonces, si fueran 2 serían 5 puntos. 3, no, serían 2,1, 2, ponele 2,8, 3,8, 4,8, 4,9, pero como no es continua, no es una línea, sino una sucesión de puntos, en vez de 4,9, lo sería justo darle un 4,6.
Y acá tenemos un trazo muy limpio, claro de cuantificar. Recorre un nuclear de lado a lado, recorre a otro nuclear de lado a lado, y a este otro lo recorre por la mitad, lo que le asignamos 2.5. Luego pasamos al atómico 2, que es este de acá, que tiene un violeta más oscuro, y sucede lo mismo. Recorre al atómico, que es el tamaño mediano, de lado a lado, y en dicho transcurso está ocupando lo que serían tres nucleares, este de pleno, y este repartido un poco entre el de arriba y el de abajo, pero a los efectos son tres nucleares que recorre de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Le No, tienes asignamos que 3 puntos. que- Lo mismo hacemos con el de acá al lado. Se Que ahí encuentran van las otros 3 y mismas otros 3. Yo no me acuerdo. ¿Cómo? Que ahí van otros 3 y otros 3. Exacto, perfecto. Es la misma dinámica. Vos vas a ser un buen cuantificador porque yo soy rapidísimo. Con los alumnos generalmente me tengo que tomar más tiempo para aclararlo. No es complicado, solo hay que ser observador. Y acá tenemos este trazo que hacía este movimiento. Cuando hace este avance, recorre dos nucleares, o sea, lo que sería esta columna más esta, que son representativos de dos nucleares, y en el ascenso, dentro de este atómico, recorre lo que sería un 0,7, ponele. Entonces sería 2 más 0,7. Esto no lo recorre por completo acá, pondríamos un 2,6. A ver, sí, vamos a ir un poquito más a la derecha. Bueno, sí, vamos ahora a pasar al molecular número 4, que es de color azul. Y acá tenemos algunos conflictirijillos, porque siempre que hay entrecruzamientos innecesarios, hay evidencia de un conflicto. En este abordaje tomamos a los entrecruzamientos innecesarios, a los ángulos agudos, a los puntos innecesarios, como una forma de impugnar el contenido psicológico que habita en el espacio en donde se manifiesta esa expresión gráfica, ¿sí? Así que acá vamos a tener que hacer varias restas, que lo hace el software, eso es bueno. Bien, empezamos por el atómico 1 del molecular 4, tenemos una línea de arriba abajo, que serían 3 puntos, pero como hay punteados mucho más seguidos que los de arriba, vamos a decir un 2,9, y acá tenemos un trazo que viene recorriendo un nuclear y casi un segundo nuclear, sería 1,9 más 1,9 de regreso, serían 3,8, 8. sí, más 3 serían 6,8, pero no le vamos a asignar 3 puntos a esto porque hay punteado, le vamos a asignar un 6,7. Pasamos al atómico 2, que está acá al lado, y este tiene de movida de izquierda a derecha un trazo que recorre todo el costado del atómico, entonces equivale a 3 nucleares recorridos, 3 puntos. Este trazo no llega a recorrer un nuclear porque antes de llegar a la base de este nuclear chiquitito se desvía a la derecha. Esto sería un 0,8 más o menos. Sumado a estos 3 puntos son 3,8. Yo para no olvidarme pongo signo igual 3,8 más y sigo cuantificando el resto de la expresión gráfica. 3,8. Y ahora acá abajo, ¿qué pasó? Cuando hizo esto, vino por acá, hizo así, hizo un reseguido, volvió y luego se proyectó hacia la derecha. Entonces acá tenemos en realidad, aunque no parece, 3 trazos. Son 3 puntos por este nuclear que recorre de lado a lado, 3 puntos más son 6, más el de abajo 7, y la puntita de ahí es muy sutil, sería un 7,2, ponele. Sí, o sea, tenemos 11 puntos en este atómico. Y en el 3, dentro del molecular 4, tenemos el reseguido que son 3 y 3, 6, más este descenso,
que recorre todo este nuclear serían 7 más 0,4 de esta parte de ahí. Entonces son 3, 6, 7, 7, 4. Y acá arriba hay que cuantificar esta puntita, que sería un 0, casi es un 0,4. O sea que sería un 4,1. No, perdón, 3, 6, 9, 9,4, 9,8. Luego este está facilísimo, porque tenemos un trazo que recorre, serían 3 filas de nucleares. Perdona, Leonardo. Claro, Sí. te vas en los atómicos estos que te vas a 11 y a 9,8 o nucleares. Lo haces porque estás cuantificando también el regreso, los trazos en forma de zigzag. Sí, Exacto. hace Se movimiento. cuenta cada vez que lo repasa, cada vez que lo recorre. Vale, va sumando. Ahí la Hace cuestión o movimiento. la complejidad es cuando se tratan de firmas muy enmarañadas o así que se hacen un zigzag que complica mucho ver tanto el sentido del trazo como el número de gestos que hace. Sí, hay firmas que realmente son un desafío de evaluar. Sí, sí, es cierto eso. Por eso siempre lo ideal es contar con un original para poder confirmar o despejar dudas, porque acá esta foto, si bien está muy limpia, no es tan complicada esta firma, se puede precisar que fue divino, que hay un reseguido, pero en los casos que vos mencionás, es requisito sine qua non tener un original para caminar sobre seguro. De todos modos, esas firmas cuando descargan tanta cantidad de energía de un modo obsesivo sobre un espacio, que uno se equivoque con unos puntajes más, unos puntajes menos, no modifican nada, porque suelen descargar mucha cantidad de energía. Pero la idea es siempre estar lo más aproximadamente posible a lo preciso, ¿no? Bueno, acá decíamos que en el 4,4, o sea, molecular 4, atómico 4, recorre 3 nucleares, 1, 2, 3. Le asignamos los 3 puntos que le corresponden. En estos dos no tiene nada, pasamos al 7, y lo mismo, tenemos 3 puntos, y acá no tiene nada, así que terminamos con el molecular número 4, pasamos al molecular número 5, y esto es inquietante. ¿Por qué? Porque el espacio molecular 5 es representativo del yo consciente, de la constancia de voluntad, de la disciplina, del sentido de la realidad. Es un espacio que se caracteriza por tener mucha afirmación personal y hasta autoridad. Cuando está vacío así, como en este caso, la persona está dando importancia a otros elementos o factores o influencias de la vida. Por ejemplo, acá, en el espacio 4, está coloreado de color azul, impera la energía emocional, el sentimiento, lo que es el corazón figurativo. Y acá, como ya sabemos, es el yo consciente, el centro del espacio. Entonces, más que la actividad mental, la lógica, la reflexión, preponderan los sentimientos, las emociones. Idem, acá arriba, en el espacio 1, hay mucho sentimentalismo, mucha sensibilidad, mucha imaginación, pensamiento mágico, que está muy distante de lo que es esto. Este espacio está muy desierto. Pero ya lo vamos a ir viendo en la parte interpretativa cuando lo abordemos. Entonces, el atómico número 1 es el único que está usado sutilmente, que de izquierda a derecha apenas si recorre la mitad. O sea, sería un 0,5 y de vuelta, y no llega a un punto, es 0,9 de hecho. Y es todo lo que tiene en el espacio 5. Luego vamos al 6, acá, en el atómico 1, tenemos este trazo que desciende y sube. O sea que el atómico 1 lo recorre por completo de arriba a abajo 2 veces. O sea que recorrió 6 nucleares, 3 para bajar. Este cursor tiene vida propia. 3 para bajar y 3 para subir. O sea que acá le vamos a asignar 6 puntos. El de al lado, perdón, me equivoqué. Acá, 6 puntos.
el de al lado está totalmente desierto, y fíjense lo curioso que el inconsciente se las arregla para marcar, recorrer los espacios que quiere, con los que se identifica, y para evitar aquellos que no. Ni una mota de tinta le dedicó al atómico número 2, en tanto al 1 le dedicó 6 puntos, ¿no? Y este de acá asestó un punto, pero con mucha presión, hasta con cierto movimiento, ocupando un nuclear de lado a lado, así que le vamos a tomar por derecho ese punto que aparece ahí. Luego vamos al molecular número 7, este acá, que está coloreado en color gris, y lo que tenemos es, en el atómico número 1, una línea que recorre de arriba a abajo por completo, o sea, 3 nucleares forzosamente. El 2 está vacío, el 3 está vacío, pasamos al 4, que hace exactamente lo mismo, con un trazo recorre de arriba a abajo el equivalente a 3 nucleares. Acá podemos decir el nuclear 1 tiene un 3% y el de al lado tiene el 7%. Bueno, tomamos un punto. ¿Sí? Discúlpame, Leonardo. Sí, En el cuadrante amarillo sería, ¿no? El molecular amarillo. sí. ¿No Ah, queda faltó un acá abajo. trazo ahí? Vendría a ser en la parte del Sí, medio, en la parte... Ah, sí, gracias. Gracias por perdón. señalarlo. Gracias No, por está bien. señalarlo. Ando hilo para sacar hebra. Bien, acá en el descenso no llega a la mitad del nuclear, o sea, la mitad sería 0,5, ahí llega a un 0,4 y vuelve, o sea, un 0,8. Muchísimas gracias por mencionarlo. Y yo tengo una duda en el que has puesto No, de el nada. 6, porque por lo que entiendo, sí que la parte de la derecha donde has puesto el 6 lo cubre completo, pero también llega a hacer el inferior a la izquierda tiene una parte, incluso el superior a la izquierda también tiene. Esta Arriba. parte de acá, decís, Sí, claro, y también, es decir, que cubre todo lo que es el lateral derecho de los 3 nucleares, y incluso el superior y el inferior para mí que cubre una parte, no lo sé, es simplemente por curiosidad. sabes que ¿Sí? tenés razón, Salvador, porque no solo descendió, sino que al ascender hubo un desplazamiento hacia la derecha. Así que es más que 2 puntos acá, porque hubo un recorrido hacia la izquierda, perdón. Descendió así y un movimiento hacia la izquierda y luego subió, por eso quedó como un bucle Claro, empastado. originó un engrosamiento ahí que se aprecia Claro, y que cubriría el otro nuclear. claro. O sea que hubo un traslado horizontal mínimo, pero que hay que captarlo. Entonces vamos a marcar, qué bueno que lo mencionás, en vez de 6, un 6,2, por ejemplo. Una consulta, cuando se agranda en la firma, ¿no? Cuando nosotros la ampliamos, ¿no Sí. se distorsiona también? Sí, pero también se distorsiona el espacio que es inherente a la firma. De hecho, Ah, esta firma originalmente eh, era esto más o menos. Y yo la modifiqué, la amplié un poco porque se hacía muy difícil para el grafólogo nuevo que no está habituado a cuantificar con espacios tan chiquititos y reducidos, se prestaba a confusión. Entonces, ¿qué hice? Ensanché la firma, pero conjuntamente también se ensancha la cuadrícula que se le aplica, o sea que a los efectos no se distorsiona el contenido psicológico del espacio tal como lo abordó originalmente. Es una ventaja esto porque con grafología clásica generalmente esas deformaciones de la firma no nos las permitimos porque suena a herejía. En este abordaje no modifica nada en lo absoluto el resultado final. Y eso lo digo con todo gusto porque pudiendo hacer estas modificaciones nos ahorramos muchos dolores de cabeza. Gracias, Salvador, por el detalle este. Eh, y acá a 0,8, bien. Bueno, entonces continuamos acá con el 7, que estamos en el atómico 4 del 7. Este espacio yo lo llamo el espacio de los recluidos, porque el espacio 7, psicológicamente hablando, está relacionado con el retraimiento, la introversión, la falta de participación activa, o en todo caso, si participa en algo, lo hace de un modo mecánico,
pero no con un compromiso personal. Y cuando hablamos de este espacio 4, dentro, el espacio 4 es el azulcito de acá, que está asociado al sentimiento, los vínculos, los afectos. Cuando usamos este espacio de acá, quiere decir que ponemos energía afectiva, pero en un rol de autoprotección y de cierto aislamiento, ¿sí? Acá le asignamos 3 puntos y acá abajo le vamos a asignar un poco más, porque hace 3 puntos en su descenso, mejor dicho, en su ascenso, porque acá es donde comenzó. Recorrió un nuclear de lado a lado, de derecha a izquierda, y luego subió 3. O sea que acá tendríamos 4 puntos. Y con esto ya tenemos cuantificada la firma. Voy a achicar un poquito para que se pueda precisar mejor a distancia. Tenemos cuantificada esta firma. Elegí esta porque tenía poco trazo, entonces el proceso de cuantificación se hace más ágil y podemos enfocarnos en la lectura psicológica, que es lo más interesante del caso. Una vez que hacemos esto, vale decir que tenemos que identificar dentro de esta cuantificación los espacios atómicos con mayor puntaje para individualizarlos como singularidades o características que sobresalen en la personalidad. Es en donde puso más energía. Si ustedes se fijan bien, hay uno que tiene 11 puntos, que es el más ocupado, es el molecular 4, atómico 2. Posicionamos el cursor arriba y ahí nos sale un comentario que menciona que habla del nivel de aspiraciones afectivas y de la influencia de los principios y valores morales sobre sus sentimientos. O sea que la persona a la hora de vincularse efectivamente daba importancia a las normas y los valores. Y después el espacio que lo secunda en cantidad de descarga de energía o de puntaje es el de al lado, que habla del nivel de energía afectiva, del espíritu de equipo, armonía entre el erotismo y la ternura, siendo esta última de carácter prioritario. ¿Por qué habla de erotismo si estamos en el espacio 4, que son los vínculos, los afectos? Porque acá también está dentro de ese 4 el 3, que equivale a este. Cuando lo abordamos como ámbito propio, habla de la sexualidad. Y si bien acá no se ve rojo, está presente para el inconsciente. En las longitudes, dentro de este cuadrante hay un cuadradito que emite longitudes de ondas largas dentro de este cuadrante. Ustedes recordarán lo que fue la tertulia pasada, que hablábamos de cuál era el lenguaje de las neuronas del hipocampo y de la corteza entorrinal, que se comunicaban por longitudes de ondas, ¿no? Las longitudes de ondas son los que nos permiten experimentar la sensación color. Las longitudes de ondas cortas nos permiten experimentar la sensación color azul. No es caprichosamente que está coloreado este espacio. Pero a su vez, como está subdividido, este equivaldría a un rojo dentro del azul. Cuando se combinan el rojo y el azul, hablamos en términos de sensación color porque es más fácil de comprender que con longitudes de onda. Lo que se combina es el sentimiento del azul, o sea, la longitud de onda corta, con la pasión de la energía, el deseo y el erotismo del rojo, o sea, las longitudes de onda largas. En la conversación anterior habíamos dicho que con un espectrómetro se podía precisar que aquellos objetos que se alejaban y que dejaban tras de sí una estela de ondas, estas eran más largas que las que tenían por delante, que estaban apretaditas, porque avanzaba y quedaban apretadas. Las largas con el espectrómetro se veían en tonalidad rojiza, en cambio aquellos objetos que se acercaban, delante de ellos las ondas eran cortas porque estaban apretaditas y lucían de una tonalidad azul. Por eso es que estos son espacios de color rojo y estos de color azul, porque nuestro inconsciente preferencialmente en nuestra cultura occidental se sitúa del lado izquierdo y en la zona media, que es la zona del aquí y ahora. Es como que el inconsciente está como, si bien es multipresencial en lo que se refiere al espacio, en nuestra cultura también tiene una butaca preferencial en este sector del espacio. Y estos, que son los espacios más cercanos, emiten para él una longitud de onda corta y producen esa sensación de acercamiento, proximidad, calor de amistad, ternura, afecto, amor, lo que genera paciencia, tolerancia para no perder el estado ideal que genera esa sensación. En cambio, estos, como están más lejos,
lo que emiten son longitudes de ondas largas y que el inconsciente lo asocia con la emancipación, la independencia, el alejarse por ir tras objetivos, metas, para manejarse también con más extraversión, iniciativa, decisión, valor, valentía, ¿no? Todo esto tiene una concatenación muy, muy rica en información. Bueno, entonces, cuantificamos esto. Disculpa, Leonardo, te hago ¿Qué una tal? ¿Cómo estás? consulta. Hola, ¿Cómo Ana. andás? Ese Sí, 0,9 que tenés en el cuadrante 5, sí. ¿no debería pertenecer al cuadrante 4 y 7 de ese mismo cuadrante? O sea, Ah, hablaba del claro. cuadrante, cuadrante, cuadrante. Te felicito porque sos muy minuciosa. Estás viendo los espacios nucleares, ¿correcto? Sí, Está tocando espacio nuclear 4 y 9. Pero en 4 y esta 7. 4 y 7, perdón. Muy bien. Pero en esta planilla estamos cuantificando solamente molecular y atómico. Hay otra planilla que Ah, está bien. cuantifica los 3 niveles, pero es mucho más engorrosa de abordar y generalmente te la presento a los alumnos cuando están más avanzados para que no Ah, se perfecto. con la cabeza porque es un desafío. Entonces abordamos esta que es más fácil de entender. Pero muy bien observado, te felicito. No, como habías puesto en los anteriores, en cada cuadrante ponías lo que ibas viendo en cada cuadrante, entonces me pareció que por ahí le había... Claro. Sí, de eh, hecho, vamos a tener que reparar en los nucleares a la hora de identificar anhelos y frustraciones. Ya vamos a bien, llegar ahí en poquito bien, bien. tiempo. Bárbaro, gracias, discúlpame. No, por favor, viene bien la pregunta. Así que así vamos a individuar. Cada uno de estos espacios tiene un comentario, pero no tiene significado si en él no hay un puntaje que descolla por sobre los otros. Entonces, los que importan son el molecular 4 atómico 2 y el molecular 4 atómico 3. Quiere decir que es una persona muy afectiva, que tiene capacidad de expresar los sentimientos, porque el espacio 3 es activo, es extravertido. Si lo ubicamos dentro del 4, que es el corazón figurativo, la persona es afectiva y expresiva con sus sentimientos. Así que es alguien amoroso que demuestra lo que siente y que respeta y valora esos sentimientos porque usa el atómico 2, que está muy sujeto a las normas, principios y valores. Pero, pero, todo tiene también su bemol. ¿Por qué digo eso? Vamos a ir, bueno, acá al lado de la palabra singularidades vamos a sentar estas dos coordenadas. Vamos a identificarlo con el signo más 4 más 2, coma, más 4 más 3. Entonces ya sabemos a golpe de vista dónde tenemos que poner el cursor y leer el comentario o buscar en los apuntes directamente aquí y luego lo vertemos en el informe. Una vez hecho esto, lo que nos toca es precisar si la firma se ha desproporcionado o si conserva un equilibrio. Si se ha desproporcionado, esa desproporción tiene que ser nuevamente cuantificada para captar el exceso de energía que puso al desproporcionarse. Entonces decimos siempre que todas firmas tienen una especie de núcleo en su conformación que compromete la zona media, que se le da un atómico de espacio para lo que sería un trazo inicial, un atómico de espacio para lo que sería un trazo final. Se contempla que las AMPAs o las mayúsculas pueden ser 3, las mayúsculas hasta 4 veces más grande que lo que sería la zona media. Entonces, esta expresión gráfica que vendría a ser las veces de AMPA, porque claramente es ilegible, no se desorbitó en altura, porque más o menos guarda una proporción con lo que sería la zona media, pero no así en el descenso, en donde profundizó demasiado esta proyección hacia abajo. Entonces, vamos a tener que cuantificar parte de este trazo. Decimos que vamos a tomar como correcto lo que sería el equivalente a una jamba o proporcional a esta AMPA. Entonces, hasta acá estaría dentro de lo normal y se le da un espacio atómico más para lo que sería un trazo final o una expresión de impulso adicional. Pero ya esto de acá es insoslayable a la hora de cuantificarlo como una desproporción. Es un exceso.
este trazo hizo que la firma se elevara al momento que uno la encuadra, queda más arriba de lo que correspondería porque descendió más allá de las proporciones equidistantes de lo que sería una caligrafía, a pesar de la ilegibilidad. Entonces vamos a copiar el puntaje que le corresponde a este sector desproporcionado, lo copiamos y lo traemos acá y lo pegamos, ¿sí? Acá yo ya lo tenía pegado. Y vamos a hacer lo mismo con este punto. ¿Por qué? Porque esto dentro de todo puede formar parte del cuerpo de una firma, pero este punto como que se cortó solo y fue más allá del espacio que uno le da de hándicap, por decirlo así, eh, como trazo final, que es un atómico. Sí, un atómico, bien digo, un espacio mediano. Este se fue más allá, así que este valor hay que cuantificarlo, que equivale a un punto. Entonces lo copiamos y lo trasladamos a esta cuadrícula, ahí lo pegamos, y esto se suma a la cuantificación que ya venimos haciendo, que es una forma de captar el espíritu que motiva a ir más allá a la persona en cuestión y que a veces lo lleva incluso a desbordarse. Y acá está incluida la significación psicológica de este espacio, más el de este, ¿no? Por supuesto. Y luego de ello, vamos a ver qué pasó, qué hizo el software mientras nosotros estábamos cuantificando. Se cargó todo esto de forma automatizada y se hicieron una serie de operaciones matemáticas. Vale decir que estos rasgos que ven acá, el más, el por, el menos, el igual, están identificando rangos. El más identifica a un espacio que tiene mucha descarga de energía. El por, que tiene una descarga de energía que está dentro de lo que es un rango medio. El igual, que está por debajo del rango medio, pero que no llega a ser deficitario. Y el menos, sí, que tiene una descarga de energía deficitaria, que acá corresponde al 5, que se acuerdan que lo tenía prácticamente vacío. Le damos un vistazo, el 5 estaba prácticamente desierto, salvo por este pequeño detalle. Entonces, numéricamente hablando, tiene apenas un 0,9. Eso es inquietante. Esto es a nivel molecular, es decir, a nivel los 9 espacios grandes. Esta es la descarga de energía que hizo en cada uno de ellos. Pero también vamos a ver en esta tabla la energía a nivel espacios atómicos, ¿sí? Que ya es otra inquietud más, porque el espacio 5 otra vez está deficitario, apenas tiene un punto, ¿sí? Entonces ya trae un problema de fondo que está relacionado con el yo consciente, con la identidad personal, con la constancia, con la disciplina, sentido del deber. Está haciendo agua por ese lado. Cada uno de estos espacios sabemos que tiene un significado psicológico propio, ¿no? Y que dentro de estos espacios hay espacios con contenido psicológico positivo y otros con contenido psicológico negativo. Lo bueno es que se usen los básicos que tienen contenido positivo y los secundarios que no se los use o se los use poco. Luego se suman. Acá en los nucleares, que es la parte del inconsciente plenamente, pues son los espacios chiquititos, es donde prepondera el temperamento. Entonces, esto, no sé qué fue lo que hizo. A ver. Bueno, se rayó solo. Sepan disculpar la desprolijidad. Qué raro, nunca me había pasado algo así. No, disculpa, Janina, vos debes estar con el lápiz y estás marcando por donde vas pasando para mirar o para abrir la pantalla. Entonces te lo está marcando una compañera, tendría que borrarlo ella misma. No Sí, sé si lo podés salió el borrar nombre de vos. Yanina Soto. Yanina Sí. Soto estaba marcando. No, no hay problema, esto nos puede pasar a todos, no hay problema. Bien, continuamos entonces. Decíamos que la columna nuclear nos ayuda a identificar el temperamento. Ustedes pueden ver que acá prepondera el signo igual por, igual por, igual, igual. No hay predominantes, no hay deficitarios. ¿Y saben qué? Esto sucede en la gran mayoría de las firmas. Lo que nos está diciendo que la repartición
de la influencia de los 4 temperamentos no es tan desigual o diferente entre ellos. No es que uno se cortó solo como el súper sanguíneo y el otro que no tiene nada de linfático o nada de bilioso. Generalmente están entre el rango medio y la irregularidad. Es raro que aparezcan espacios nucleares muy usados o deficitarios. Siempre están entre el rango igual y el rango promedio, o sea, el por. Que lo que es bueno, porque estaría hablando de que el ser humano tiene una caja de recursos bastante completa, tiene variedad de recursos a la hora de poder solucionar problemas o enfrentar situaciones. Pero sí, entre esa similitud siempre hay uno que tiene puntaje más alto. Por ejemplo, acá el espacio 6 tiene 9,5 y el 5 tiene 9 puntos. Y hay uno que tiene poquito, que en este caso sería el 9, no, el 7. Bien. ¿Qué pasa? No hay un espacio para cada temperamento. Por ejemplo, el temperamento linfático generalmente se identifica con el espacio 8, que está asociado con el cuerpo, la sensualidad, con el goce de los sentidos y la búsqueda de seguridad. Y también con el espacio 5, que habla de metodología, objetividad, rutina, constancia, que es muy propio del temperamento linfático. Y del 7, que es un espacio al que le falta arrojo y que suele ser rutinario y que evita los contactos agresivos como premisa en su vida. Entonces, el espacio 7, el temperamento linfático generalmente usa mucho el espacio 7, el 8, el 5. También puede usar mucho el 4, que está asociado a los vínculos, a la familia, a la familia de origen o a los amigos entrañables que ya son parte de la familia, pero en un contexto más bien de introversión o de mesura, de calma, de sosiego y de constancia. El temperamento sanguíneo lo vamos a encontrar en el espacio 3, que es sinónimo de energía, fuerza de voluntad, decisión, iniciativa, emprendimiento, valentía, pasión, deseo, combinado con el 6, que está asociado al optimismo, a ir hacia el futuro, hacia adelante. Entonces la combinación de estos espacios también tiene injerencia al 4, que es afectivo, emocional. Entonces podemos ir precisando en cómo usar los espacios para ver qué temperamentos tienen injerencia o no. De hecho, eso ya está contemplado y también se resuelve de un modo automático. Podemos después consultar el temperamento y lo va a resolver el software de un modo automático y mientras nosotros estamos atendiendo otros detalles, ¿no? Bien. En este caso, lo que prevalece, decíamos que era el espacio 6 y el espacio 5. Y el espacio 6 también está relacionado con el temperamento nervioso, que es un poquito inconstante, que cambia mucho, que es saltarín en sus decisiones. Y el 5 está más asociado al bilioso, que representa más el deber ser, la constancia, la rutina, la tenacidad. Así que podría tratarse de un nervioso sanguíneo o sanguíneo nervioso, preponderantemente. Que esto no es mayormente relevante, porque después entra en juego el tema carácter, que es lo que la persona hace haciendo uso de su fuerza de voluntad y su libre albedrío. De hecho, a la hora de asignar méritos, siempre es más prioritario el carácter que el temperamento, porque el temperamento es algo que heredamos, que no tenemos mérito alguno por tener un temperamento bilioso, nervioso o sanguíneo, pero sí somos responsables y artífices en buena medida de nuestro carácter. Si bien no podemos regular todo lo que nos pasa y nos marca, sí podemos administrar todo eso y convertirlo en una piedra de progreso más que en una piedra de tropiezo. Ahí es donde forjamos y labramos nuestro carácter, que es en la columna moleculares, ¿sí? En este caso, el evaluado es un +4 +1, ven que tiene más, que es vínculos, afecto, amor, y el 1, sensibilidad, sentimentalismo, romance, pensamiento mágico, imaginación, fantasías. Esto es lo que construyó conscientemente de sí mismo. Y esto es lo que heredó desde lo temperamental, desde lo biológico, desde lo inconsciente. Y acá opera el intrapsiquismo, que es
ese aliado nuestro que nos ayuda a administrar el inconsciente del consciente y lidiar con estas diferencias que suelen darse. Lo que sí es llamativo es que puso poca energía en el espacio 5, tanto a nivel consciente como preconsciente. Es inquietante. De hecho, el perfil de personalidad que suma estas dos variables está arrojando que el espacio 5 es muy deficitario, junto con el 6. Y lo que tiene predominante es el 4 y el 1. O sea, podemos decir que este hombre es todo corazón, es todo sentimiento, es todo afecto, todo ternura, toda sensibilidad. Pero la razón, la lógica, que está en el 5, la intuición, que está en el 6, que es un pensamiento espontáneo, rápido, están haciendo agua, ¿sí? Entonces, es todo sentimientos, pero el aparato psíquico solo se expresa desde ese lugar, no desde la razón, desde la lógica, desde la intuición, sino por lo que siente. Bien, entonces luego lo que vamos a hacer es sumar lo que aportan los anhelos y las frustraciones. ¿Cómo identificamos esto? Bueno, volvemos a la firma y vamos a concentrarnos primeramente en la parte positiva que son los anhelos, que no siempre es positivo si estamos anhelando un espacio de carácter secundario y su contenido psicológico es negativo, ¿no? Entonces, arrancó acá abajo con un gancho. Esto es un ángulo agudo claro. O sea que acá no está anhelando, porque lo que uno anhela no le acepta un gancho, no lo agrede, no lo trata con dureza. Esto lo que evidencia es una frustración. Está rechazando este sector del espacio que está asociado a molecular 7, atómico 7, nuclear 8, que básicamente es la necesidad de tener participación activa, protagónica, en algo que tiene una connotación física, instintiva y sensual por el nuclear número 8, pero que está muy en el inconsciente. Eh, bueno, vamos a hablar primero de las frustraciones porque es lo que desborda. Acá tenemos una frustración. Acá tenemos un entrecruzamiento de línea innecesario que se da en el molecular número 4, atómico 1, principalmente en el nuclear número 6. Y no es solo un cruce, son dos, porque cruza esta línea de abajo y esta otra de arriba, que se lo computa dos veces, ¿sí? Y esto lo vamos a ir registrando en esta columna de frustraciones. Vamos a ir asentando cada una de las coordenadas que vamos encontrando conflictuadas por entrecruzamiento de líneas innecesarios, por puntos innecesarios, como por ejemplo este que vemos acá, ¿sí? Por angulosidades que no están justificadas, como por ejemplo esta que vemos acá, la que tenemos ahí, la que tenemos acá, ¿sí? O por brisados. Este es un tremendo brisado. Vamos a correr la cuadrícula. Fíjense que acá se interrumpió por completo atrás y acá se volvió a cortar, ¿sí? Entonces, claramente el consciente era remiso o renuente a recorrer este sector del espacio porque el contenido psicológico que habita en él le ejerce rechazo. Está la ley de atracción y rechazo. Bueno, acá lo que genera es rechazo, no lo quiere transitar. Y por eso aparece de esa forma. Entonces, acá donde se corta el trazo, vamos a marcar molecular número 1, atómico 5, nuclear 5, porque se cortó. Ya venía flojo, pero cuando se cortó, hay que marcar ahí justo el punto en donde se descontinuó la descarga de energía. Y lo vamos a volcar en la columna de frustraciones como -1. Ahí no ponemos menos, ponemos solamente 1, 5, 5, ¿sí? Que es donde se cortó. Y a su vez, en donde retoma, lo vamos a identificar como un anhelo, que es la motivación que encontró para retomar la energía que había perdido, que es en el molecular 1, atómico 2, nuclear 5. Cuando empezamos a buscar en los apuntes el significado de esas coordenadas, nos damos cuenta de cómo funciona el aparato psíquico del evaluado, qué es lo que lo deprime, qué es lo que lo motiva, y sobre todo, en qué ámbito de su vida. Porque aquí que cada uno de estos 9 moleculares de los espacios grandes
es representativo de un ámbito en particular en la vida de la persona. Este rosado clarito es reflejo de la vida sentimental del evaluado. El de al lado, el que tiene un color violetita más oscuro, es reflejo de lo que es el intelecto, la cultura, los conocimientos, la forma en cómo se vincula profesionalmente, cómo divulga lo que sabe desde la enseñanza, desde la prédica. El espacio 3, cuando se lo ve como ámbito propio, es representativo de la vida sexual del evaluado. Y hay quien puede decir, pero ahí arriba, a la derecha, el sexo. Es que acá no hay arriba a la derecha. Recordemos que este es un espacio euclídeo, no lo vemos así, lo vemos así y nos zambullimos en él. Leonardo, Sí, perdona, tengo una duda porque me sí, planteo la cuestión la siguiente. Todo el análisis lo estamos haciendo sobre una firma. Ahora sí. bien, no sería, es decir, que aquí puede caer en un error o no tener la apreciación completa porque nos limitamos únicamente al estudio de una firma. ¿No sería aconsejable disponer de varias firmas indubitadas y poder ver que que existe una constante y que respeta lo que son todos los espacios y que mantiene sobre todo entre esta persona que estamos analizando, pues mantiene una constante en ello, porque analizamos una firma que por cualquier motivo ha sufrido una variación que es totalmente comprensible y esa persona la estamos analizando única y exclusivamente con esa firma. Es la duda que Bien. me entra. Sí, sí, está muy, muy válida y gracias por mencionarla. Sí, lo que nos va a permitir hacer este tipo de abordaje es, por un lado, ya vemos que estamos identificando a nivel inconsciente lo que es el temperamento, la presencia del preconsciente, las decisiones conscientes. Y es cierto lo que decís, Salvador, que esta firma está condicionada por el aquí y ahora, en el momento es que entampa la firma y las cosas que está vivenciando en esa jornada o en ese periodo de su vida, que puede comprender hasta un año si se quiere, ¿no? Como un día malo. Bueno, eso también es identificable y es justo cuando vamos a hacer ahora identificar los anhelos y las frustraciones, en donde podemos captar esas sutilezas, esas precisiones que permitimos que impacten en el perfil de personalidad y es lo que nos conduce, este es el perfil de personalidad neutro o recursos de base. Y acá agregamos los anhelos y las frustraciones que se suman a este perfil y dan como resultado la personalidad actual del evaluado con modificaciones. Acá veo un -4, lo convertimos en 0 para que no altere o modifique los resultados con falsos positivos o falsos negativos. Y acá lo que nos permite es identificar justo lo que vos estás mencionando, a la persona en sus circunstancias. Este es el perfil de Ortega y Gasset, que dice, somos nosotros y nuestras circunstancias. Entonces, con este abordaje le sacamos una foto al perfil de personalidad, que es lo que vimos a la izquierda, y le sacamos una segunda foto al estado actual del perfil de personalidad, en donde se contemplan los conflictos, las frustraciones y las formas como se los compensa, que a veces se los compensa con espacios básicos positivos y otras veces con espacios básicos negativos, lo que hacen una complicación adicional al problema, o sea que en lugar de solucionarlo, lo agravan. Es muy interesante este abordaje, Salvador, porque vas a poder ver el día que lo apliques el grado de alcance que tiene. No es solo la foto del aquí y ahora. Podemos precisar su perfil, más sumarle las contingencias, las emociones y los conflictos que atraviesan ese perfil y que convierten a la persona en el momento actual. ¿Sí? Bien, ¿cómo se va la hora? ¿Vamos a una consulta? Sí. En el caso de que esta firma, nosotros, si la analizamos, tiene como rúbrica un punto aislado, ¿no? Si Sí, estuviera rubricada, se analiza aislado porque la rúbrica es una forma de protegernos, ¿no? Es un claro. mecanismo de defensa. Si está Ujú. rubricado, se tomaría después como si los moleculares estuvieran positivos, porque están trazos recorriéndolos.
Bueno, lo que se incluye como, a la rúbrica se le incluye como firma, porque es parte de la Ah, se identidad toma del todo un autor. conjunto. Es todo un conjunto. Sí, sí. E incluso la rúbrica puede estar ocupando espacios positivos y evitando los negativos. Eso va a depender del perfil del evaluado y cómo resuelva los conflictos que se le presentan. Si los soluciona, si los agrava o los ignora. Estas cosas también se pueden captar desde este abordaje. Bien, en este actual estado de la personalidad tiene predominante el espacio 4 y el espacio 1. Sigue siendo un +4 +1. Es decir, soy todo corazón, soy sentimiento, soy sentimental, soy sensible. Habíamos visto en la tertulia que habían espacios masculinos y femeninos. Los masculinos eran el 2, el 3, el 5 y el 9. Y los femeninos eran el 1, el 4 y el 7. Este hombre en realidad tiene muy usados los femeninos, tiene predominante los femeninos y el que no en rango medio, pero los masculinos los tiene irregular o deficitarios. Un grafólogo físico matemático cuando ve este resultado dice, acá no hay heterosexualidad, mínimo hay bisexualidad, porque está usando mucho los espacios femeninos y en detrimento de los masculinos. Bueno, les cuento un poco qué se trata de esta persona. Era un hombre, es un hombre joven, cuando estampó la firma tenía alrededor de unos 34 años, casado, con hijos, y tenía amante, ¿sí? Cosa que la esposa no lo sabía. La esposa también estaba estudiando grafología y bueno, para esos tiempos se enteró de esta situación, hubo una crisis, como es de esperarse. El problema fue que hubo una enfermedad de por medio, llamada SIDA, y resultó ser que la pareja del esposo era un hombre. De hecho, tenía una especie de doble vida, ¿no? Y bueno, justamente esto es lo que se llegaba a captar con el uso tan pronunciado de los espacios femeninos en detrimento de los espacios masculinos, ¿no? Está bien que es bueno que haya poco 9, porque el 9 es muy intemperante, desbordado, poco racional, pero el espacio 5 es imperativo que esté porque es la afirmación personal, es la afirmación del yo, es la autoridad con que nos plantamos ante la vida, es un espacio masculino. Y el espacio 3 también es muy viril. Cuando falla el 3 y de forma conjunta el 5, ahí tenemos un problema, si se trata de un hombre, de falta de virilidad. Y si encima tiene predominante el espacio 4, que es la afectividad, y el 1, lo sentimental, entonces se torna amanerado, afeminado. Quizás no se le note en los modos, pero sí en su forma de pensar, sentir y actuar. Sucedió que este hombre quería llevar una vida convencional, por eso que también tenía bien usado el 2, como habíamos visto anteriormente en el perfil, y- pero no podía renunciar a lo que sentía por otro hombre a quien amaba y deseaba. Entonces llevaba una doble vida. Y eso es lo que terminó saltando. Y se hizo evidente por el tema de este problema de salud que vino a hacer exteriorizar el origen de todo esto. Al principio se justificó diciendo que había cedido y había tenido relaciones con una prostituta y que le contagió SIDA. Bueno, no. Luego se terminó sabiendo que no era una prostituta, sino que era un hombre y con el que tenía una relación de larga data, ¿no? Por eso es que este abordaje permite sacar una buena foto de la persona en todo sentido. Más abajo van a encontrar acá estos moleculares, los 9 moleculares, identificados como dimensión sentimental, ideológica, sexual, vincular, yoica. En lo sentimental, otra vez ya aparecía un 1 muy desarrollado, que es un espacio femenino, con un 5 deficitario, que es un espacio masculino, el 3 sin usar, ¿sí? Y un +8 que hablaba de mucha sensualidad. Cuando se combina el +8 +1 hay hasta sibaritismo, ¿no? Pero bueno, el problema de este hombre que en lo sentimental no se guiaba por lo que pensaba, sino
por lo que sentía, y sentía más como mujer que como hombre, ¿sí? El espacio 1, como dije, femenino, entonces tenía esa desaveniencia o complicación. El -5, -1, psicológicamente hablando, en este cuadrante del sentimental, está hablando de la necesidad de que se reconozcan sus necesidades sentimentales. Claro, porque estaba viviendo con una mujer y él no hallaba realización con ella, por eso es que buscó encontrarla con, llamémoslo, amigo. Y acá en el espacio 3, que es el de la sexualidad, el que tiene más usado, por no decir que es el único que tiene usado y es predominante, es el 7. El espacio 7 está relacionado con la ocultación y el disimulo. Es decir, que él estaba disimulando sus necesidades, sus impulsos sexuales y también sus acciones. Y después en el 4, por ejemplo, que son los vínculos afectivos, en donde está preponderantemente la familia, ya sea de origen o la propia, la que forma, que él la tenía bien usado el atómico número 2, que es lo cultural, que es lo normativo, que es lo pautado, lo que corresponde, acompañado de un 3, que hablaba de actividad, en este caso de demostración afectiva, y un 1, que habla de una delicadeza muy especial en la forma de sentir y donar los afectos. Y tenía deficitario el 4, y acá parecía paradójico. ¿Por qué? Si estaba felizmente casado, tenía sus hijos, un hombre joven, ¿por qué un -4? Porque el -4 acá habla de que hay una relación que está desvinculada, fría, porque la relación que tenía con la esposa no era lo que a él lo hacía feliz. A él le hacía feliz esta relación sentimental que él la vivía a escondidas, ¿sí? Pero como daba importancia a lo cultural, lo normativo de lo que representa el espacio 2 en la vida familiar y afectiva, él no renunciaba a su familia, a la que había creado, ni a su esposa, ni a sus hijas, sino que la cultivaba, la cuidaba y simultáneamente vivía una historia sentimental paralela, ¿sí? Pero con la esposa se sentía desvinculado, desconectado afectivamente hablando. Bueno, podemos hacer una lectura mucho más larga porque nos quedan varios moleculares. Siempre me falta el tiempo. Mil perdones. Este es respecto al aparato psíquico. El único que tenía acá era el 1, que está asociado a sueños de potencia compensadora. Y por ser el único que usa el espacio número 5, está asociado más a un yo niño libre que a otra cosa, ¿no? Porque acá también podemos encontrar el estado del yo de Eric Bernet, lo que es la estructura del aparato psíquico del super yo, el yo y el ello. Nos podemos zambullir y sacar cualquier tipo de información, a no ser que nos encontremos con un molecular 5 como este, que es insólito que suceda, pero sucede. Este hombre no se estaba conectando con la realidad, porque estaba más conectado con la fantasía, con la ensoñación, con una relación sentimental paralela que la vivía como un ensueño más que como la realidad que no lo hacía feliz, como se ve acá con este -4 en su vida de familia, a pesar de la mucha importancia que le daba, ¿sí? Y en lo social, bueno, era un +1 por 3 por 4, que en este caso lo que evidencia es que sus contactos sociales se caracterizaban por ser sensibles, delicados, amorosos, considerados, que tenía vínculos afectivos, amistades, porque la combinación del 4-3 habla de espíritu de equipo, porque el 4 es relación con el otro y el 3 es la actividad en este plano social. Entonces tenía capacidad para manejarse con espíritu de equipo por una parte y por otra para hacerlo con la agradabilidad propia del espacio número 1, que es delicado, que respeta los derechos humanos del otro, ¿no? Que lo ve como un prójimo. ¿Y qué es lo que ocultaba? Porque el espacio 7 habla de la ocultación y el disimulo. Ocultaba su vida sentimental y ocultaba sus vínculos afectivos y ocultaba su condición deshonesta u ocultadora. Estaban predominantes el espacio 7, que es ocultación y disimulo, sus vínculos afectivos no estaban blanqueados y mucho más todavía los sentimentales.
el espacio 8 aparece vacío con tiempo en otra clase, que les voy a explicar cómo se termina de llenar de un modo indirecto, y lo mismo con el 9. Pero más o menos les voy a dar un adelanto. Para saber cómo se llena el 9, hay que ver cómo usa los otros 9 en los otros atómicos. Por ejemplo, acá tiene un más 9 en el 2 y un por 9 en el 1. O sea que acá sería entonces un más 2 por 9. No, a ver, por 1 creo que era. Por 1. Sería un más 2 por 1. Es decir, que tiene muchos conflictos a nivel ideológico. Claro, no podía ser de otra manera. ¿Sí? La ideología reinante en la que él vive va en contra con lo que siente y desea y practica a escondidas. Y el 1, que estaba en rango medio, también acusaba un nivel de conflicto a tener en cuenta, para un tipo promedio, porque era justamente su vida sentimental la que tenía complicada. Entonces, los conflictos del evaluado en cuestión giraban en torno a la ideología y la interferencia que tenía en su vida sentimental. Esto se completa, dijimos, de forma indirecta, trasladando a esa tabla la utilización de los nucleares número 9 en las otras. Como es el 1, el que tiene el 9, entonces este 9 se traslada al 1 del conflictivo y viceversa con el 2. Entonces, de un modo indirecto, llegamos a descubrir, a pesar que conscientemente no nos quiso hablar de sus conflictos, el inconsciente nos dice que tiene un conflicto ideológico interceptando su vida sentimental, lo cual es absolutamente coherente con todo lo que estuvimos viendo en este análisis de la firma. Este es un análisis que estoy compartiendo con ustedes que está muy de soslayo, muy visto por arriba, porque ¿qué pasa? Cada una de estas cosas que vemos acá, cada una de estas coordenadas, vamos combinándolas. Los más los combinamos con los otros más. Por ejemplo, es más 4 más 1. Vamos a los apuntes y buscamos coordenada más 4 más 1, copiamos el contenido, que es un párrafo, y lo llevamos al informe. Y después vemos cómo trató el rango medio y tiene un por 7 por 2. Entonces vamos a los apuntes, copiamos el párrafo de por 7 por 2, lo pegamos en el informe. Y después, ¿cómo tiene el igual? Hay un igual 3. Vamos al apunte, buscamos igual 3, copiamos el párrafo, lo pegamos en el informe. Y luego vemos el menos. Y acá vamos a tener muy en cuenta el 5 porque es un básico que jamás debería estar deficitario. Entonces copiamos el párrafo del menos 5 y el menos 6. Menos 5 menos 6, lo copiamos, lo pegamos. Igual con el menos 8, igual con el menos 9. Y luego de hacer eso tomamos a los predominantes y los asociamos con los deficitarios importantes. Por ejemplo, el más 1 con el menos 5 y el más 4 con el menos 5, el más 1 con el menos 6 y el más 1 con el menos 5. Y ahí tenemos ya un perfil completo de la personalidad del evaluado. Luego abrimos un párrafo que hable de los anhelos y acá sale que estaba anhelando el espacio 1 con 46 puntos, el espacio 2 con 28 y el espacio 3 con 27. El 1 que estaba anhelando, resolver su vida sentimental. El 2, que esa vida sentimental estuviera en armonía con la ideología. Claro, a la hora de desear, uno puede tomarse toda la libertad que quisiera, más allá de si es posible o no. Y por otra parte, deseaba el 7, que es la ocultación y disimulo. Deseo todo eso, pero que tampoco salga a la luz. Es muy recurrente el inconsciente a la hora de contarnos una historia porque se atiene fidedignamente a lo que le pasa a la persona. Entonces, con este abordaje identificamos quién es el individuo, a comprenderlo desde el inconsciente, desde el preconsciente, desde el consciente. Fíjense que acá tiene las 3 coordenadas en cada anhelo, pero a la vez se identifica de qué es consciente y de qué no. ¿Sí? Entonces, sus anhelos sentimentales tiene 3 puntos en el consciente. Tenía bastante claro qué era lo que anhelaba sentimentalmente. En lo ideológico, tenía anhelos ideológicos, pero también aquellas partes que no. Y en lo que se refiere al espacio 7, que es la ocultación y disimulo, era consciente de que quería ocultar y disimular, pero también había aspectos de los que no era consciente. Lo mismo sucede acá a nivel frustraciones, ¿sí? Por ejemplo, era muy consciente de las frustraciones afectivas, tenía 4 puntos en la columna consciente.
Y no era consciente, por ejemplo, de las frustraciones relacionadas con su actitud existencial, que corresponde al espacio 7. Y bueno, así podemos empezar a sumergirnos y nadar y bucear en el evaluado con una precisión quirúrgica. Es muy, muy interesante y muy revelador. Lo positivo también es que tenemos apunte para todo. Vamos a hacer un copia-pega primero para armar el rompecabezas y luego le vamos a dar una lectura integral para comprender la envergadura de lo que está viviendo la persona y quién es. Y vamos a quitar cosas que se repiten, porque va a haber muchas concepciones que se van a repetir, que vienen a hacer las veces de una confirmación, ¿no? Pero tranquilamente un informe de estos puede ocupar de 15 a 20 hojas y estamos hablando del estudio de una sola firma. Respecto a lo que comentó Salvador, yo no me acuerdo si alcancé a responderle o no. Es cierto que la firma es el aquí y ahora del evaluado, pero también nos está hablando de su temperamento, de su carácter, que se viene conformando desde los primeros años de su vida, desde el proceso de individuación, socialización, y todo eso también está contenido dentro de la firma. Las variaciones que experimenta una firma al momento de estampar están estrictamente relacionadas con los conflictos que le atraviesan en ese momento y la forma en cómo los resuelve o los agrava, ¿sí? Pero el perfil de personalidad y el estado actual son fácilmente identificables. Las variaciones en la firma están sujetas al aspecto emocional que responde a las vivencias cotidianas. Entonces, este abordaje grafológico nos permite identificar quién es el individuo y al perfil de personalidad de Ortega y Gasset, que dice que somos nosotros y nuestras circunstancias. Tenemos dos fotos, la foto del perfil y la foto del perfil de Ortega y Gasset, o sea, nosotros y lo que nos está pasando ahora. Si dentro de un año volvemos a estudiar una firma que acaba de estampar, posiblemente a muchos de estos conflictos los haya resuelto o los haya superado, capaz que los convive con ellos, pero los vive de otro lugar. Y eso también va a aparecer en la siguiente firma, pero va a seguir siendo el mismo individuo que evaluamos antes, solo que variaron sus circunstancias. Eso es lo que pasa con... También hay que tener en cuenta lo siguiente. No es lo mismo estudiar una firma que otra, porque con las firmas pasa lo mismo que con el test del árbol. Si uno le pide a una persona que dibuje un árbol, el primer árbol que dibuje va a ser el individuo en su esencia en ese árbol. Ahora, una vez que terminó ese árbol, le damos otra hoja y le decimos, ahora dibujame un árbol. Otro, dibujame un árbol, dibuja un segundo árbol, y ahí va a proyectarse él, pero en su entorno familiar. Una vez que dibujó esos dos árboles, le damos una tercera hoja y le decimos, dibujame un árbol, otro, un árbol, y dibuja un tercer árbol. Pero en ese árbol no va a estar él en el entorno familiar, va a ser él en el entorno social. Con las firmas pasa exactamente igual. Por eso, a la hora de evaluar una firma, lo ideal es evaluar la firma que la persona nos estampó para ser evaluada. Si vamos a evaluar una firma que conseguimos por descuido del otro, por decirlo de alguna manera, esa firma va a estar muy condicionada por el contexto en el que fue estampada. Entonces, podemos Perdona, perfilar. Leonardo, ¿Sí? desde mi opinión, mayor valor tendrá aquella firma que está estampada de una forma natural, no condicionada a un estudio de la personalidad de la firma, porque eso entiendo que para nosotros mayor valor siempre va a ser una firma espontánea o natural que no sabe la persona que va a ser posteriormente analizada esa firma. Y pienso que si sería importante disponer de varias firmas indubitadas de una fecha similar, que sean coetáneas entre ellas, como mínimo para ver si existe una semejanza, una correspondencia, porque hemos sido muy meticulosos a la hora de cuantificar estos elementos, pero claro, como mínimo tener una visión, aunque no sea tan rigurosa, pero una visión con un cuadrante de ver que existe una correspondencia, una similitud entre una y otra. Bien, sí, yo comprendo esa necesidad porque alguna vez también la tuve y me parece muy saludable que el grafólogo que incursione en esta metodología se tome el trabajo de hacer una especie de rastreo
Y yo hasta lo incentivo a que lo hagan para que no se queden con ninguna duda. Una vez que lo hagan, van a poder confirmar que lo que es perfil de personalidad siempre se mantiene. Lo que sí puede variar es lo que mencionaba hoy respecto a las circunstancias que pueden tomar por asalto al que estampa la firma. Pero lo que es perfil varía poco. Sí, también vale mencionar, una colega nuestra me trajo, con el consentimiento del esposo, una serie de firmas en el transcurso de su vida. Y lo que se veía era que en las primeras firmas se veía un perfil de personalidad y el actual. Ahora, conforme pasaron los años, la información que aparecía en el perfil actual se trasladó al perfil. Es decir, que lo que parecía ser una circunstancia como se mantuvo en el tiempo, se convirtió en su perfil de personalidad. Pero es cierto lo que mencionás, que para la seguridad del grafólogo puede apelar o recurrir a otras muestras de firmas que haya hecho antes. Ahora, si se traslada mucho en el tiempo, va a captar posiblemente otras cosas, porque felizmente el humano tiene la capacidad de mutar, y especialmente cuando lo hace positivamente, ¿no? Y esas variaciones también se van a ir captando. Después están aquellas personas que son iguales a toda su vida, que no han tenido mayores modificaciones, que no han fluctuado mucho o no se han superado, no se ennoblecen ni se envilecen. Depende de cada quien. Sí, pero sobre todo porque trabajamos, entiendo que aquí trabajamos en datos, hay que somos muy meticulosos, ya he estado observando cómo hace la cuantificación y hay que ser muy meticuloso, cuidadoso de cubrir un núcleo u otro. Pues claro, si esa meticulosidad, evidentemente, ya no hablamos en un tiempo largo, sino en pocos días o incluso en el mismo día para ver que realmente coincide y ese estudio, ese análisis de personalidad es coincidente con otras firmas que coincide que va a tener los mismos núcleos o espacios y esa es la parte que veo. Sí. Buenas Bueno, tardes. cuando lo incursiones te vas a sorprender con el nivel de fidelidad que tiene el inconsciente en manifestarse. Es muy, muy fiel a la hora de hacerlo. ¿Alguien quería comentar algo más? Perdón. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Porque Sí, están ¿qué tal, hablando de Mariana? que... Bien, Leonardo. Salvador, buenas noches. Están diciendo, no solo usted, sino otras personas también, el hecho de que la firma uno la puede cambiar, no, no es exactamente la misma, que es cierto, depende del momento en que la persona firma. Pero lo mismo sucede con el escrito también. No es solo con la firma, nosotros con el escrito también tenemos que compararlo con escritos anteriores. Sería Siempre es lo bueno. ideal y es lo que corresponde. Ujú. Entonces yo creo que tanto la firma como el texto siempre se comparan. O sabemos que estamos analizando cómo la persona está en ese momento. ¿Sí? Sí, sí, tal cual. Entonces, Eso es tan cierto como el hecho de, por ejemplo, los grafólogos que son grafólogos forenses y que tienen que hacer un peritaje, a veces tienen que peritar muestras gráficas que son muy acotadas, muy limitadas, y si de pronto encuentran una firma completa, celebran, porque ahí tienen para hacerse un banquete si lo abordan de esta manera. Es decir, lo ideal es tener enfrente nuestro al que consulta y requiere de nuestro servicio y obtenemos su muestra gráfica e incluso nos puede aportar, como mencionaba Salvador, muestras gráficas de antaño y hacer un seguimiento y poder captar su evolución en el paso del tiempo, confirmar o desechar algunas cosas que nos puedan surgir como dudas. Pero no siempre se cuenta con esa facilidad o esos recursos que son los ideales. A veces nos vemos limitados a tener que sujetarnos a peritar algo que es lo único que hay, y en esos casos este tipo de herramientas nos permite zambullirnos y explorar en el consciente, el preconsciente y el inconsciente de un modo muy revelador. Acá estamos hablando de un fulano, ¿no es cierto? Que ustedes no lo conocen, pero créanme que la esposa sí lo conocía o creía conocerlo. Y cuando llegó a saber todo esto, fue toda una revelación y un asombro, porque realmente funciona muy, muy fidedignamente. sí, Eh, Me hubiese encantado hacer un informe, porque con un copia-pega se hace rápido, pero no nos podemos quedar siempre con el copia-pega. Luego de estudiarlo,
tenemos que leerlo con minuciosidad, quitar las cosas que se repiten para que no sea una lectura monótona, concatenar conceptos, sacar conclusiones, porque siempre es muy revelador ese aspecto. Bueno, y esto de acá abajo ya lo habíamos visto, ¿verdad? Después, acá hay otras columnas que hablan de los anhelos y las frustraciones focalizadas en cada ámbito de la vida, por ejemplo, en el ámbito sentimental. Hay coordenadas, se buscan en los apuntes y se identifican los anhelos y las frustraciones en la vida sentimental, en la vida ideológica, en la vida sexual, en la vida afectiva, familiar, en la relación que tiene consigo mismo en el aspecto yoico, en la vida social, respecto a los elementos que oculta o disimula, en relación a su cuerpo, anhelos y frustraciones, y conflictos relacionados con anhelos o frustraciones conflictivas. Todo esto aporta un montón de información. Bueno, acá abajo no lo tengo, pero también tengo una planilla de, ¿cómo se llama?, de recursos y competencias que se usa para el tema de la selección de personal. Pues siempre me queda algo para mencionar, pero ya estoy muy pasado de tiempo, muy a mi estilo. Les pido mil perdón por haberme excedido una vez más. Me hubiese gustado hacer el informe, pero apenas llegamos a hacer un grafonal isómero aplicado a una firma que ustedes pueden ver es de poco trazo, ¿no? Y la lectura obviamente fue muy abuelo de pájaro. Los apuntes son muy ricos en información. Bueno, con esto vamos dando por terminado un grafoanálisis físico-matemático. Pueden ver que no requiere mayor pericia más que traer una firma en condiciones de ser evaluada, ponerla debajo de una cuadrícula, ajustar esta a sus extremos, cuantificar el trazado, identificar las zonas anheladas, las zonas conflictivas. Esto, perdón, es un anhelo que no lo marqué, este era otro anhelo, esta era una frustración, esta era otra frustración, esta otra, y esta particularmente también era otra, ¿no? Así como esta. Tenía más frustraciones que anhelos la persona evaluada. Bueno, con tiempo podremos hacer un informe el día de mañana para ver cuánta es la información que se recaba sobre el particular. Y sí, coincido con Salvador que siempre es bueno tener un historial de muestras gráficas, pero no siempre se puede acceder a ellos, y en esos casos podemos permitirnos hacer perfilaciones bastante extensas. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? En todo caso, si no, damos por terminada, si Salvador está de acuerdo, la clase de grafología. A ver si hay alguna duda. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por la charla. Ha sido muy, muy interesante y un tema, claro, complicado, pero sí interesante, diferente a lo visto y diferente la visión. No, muy, muy curioso. A ver si hay preguntas. Andrés está por ahí. Sí, sí, minuto. Sí, ¿bebés? Sí. Preguntaste si hay dudas. Muchísimas. Claro, Hay que entrenarse. claro. Esto es absolutamente interesantísimo y profundísimo. De manera general, no es exactamente algo matemático. Es que con la matemática apuntamos algo psicológico que nos interesa y así hacemos la evaluación. ¿Sí? Claro. Algo remotamente parecido, digo al revés porque es más antiguo, con el sistema moretiano, que también hace las cuentas, pero no con esta profundidad que hiciste ahora, porque en la época de Moretti era apenas 1915, entonces no podía hacer eso. Pero lo que hiciste ahí es muy magnífico. Hay que entrenarse y mucho. Esas Muchísimas cosas gracias. de, esas cosas de evaluar sin exactitud matemática es la humanización de la matemática. No Claro. podés hacer las cosas exactamente. Qué buena observación, Andrés. Sí, La humanización de las matemáticas. sí, sí, bien. Hay que Yo entrenar. Y quería, como ha dicho, que la grafología moretiana, claro, se fundamentaba sobre todo mucho en las mediciones, en las matemáticas. Y de Es por hecho, eso, es eso dije. sí, Es sí, eso sí, es lo que así. dije.
Hay Buenas cosas... tardes. Yo quería Sí, acotar, buenas tardes a todos, que tuve la suerte de conocer hace muchos años al profesor Lembo y trabajar con él y análisis tras análisis, que es un trabajo cotidiano que hacemos, el consultante queda muy sorprendido porque surgen, inclusive en el caso de que te piden para autoanálisis, cuando llevan esto a un espacio terapéutico, el abordaje del restablecimiento psicológico o emocional del paciente, en este caso, eh, se accede al mismo con menos tiempo porque nosotros, al no ser profesionales del área de la salud, no podemos diagnosticar, no debemos hacerlo. Podemos porque nos damos cuenta los síntomas, pero podemos indicar el especialista, el área, el, sí, el área afectada, y bueno, es un análisis profundo, como si uno se hiciera una tomografía y surge en la imagen que el problema está, es un cálculo que está en el riñón y que tiene 3 milímetros. Es un elemento que nosotros le damos al terapeuta, al psicólogo o al especialista de salud como para decirle, indaga acá, acá se sospecha que hay una anomalía. hay que hacer Y una biopsia. así que eh, abarca todas las áreas de la grafología, la forense para detectar las tendencias delictivas, el área de recursos humanos, orientación vocacional, pero todos los consultantes quedan sorprendidos. Sin duda, sin duda. Magnífico eso. Abarca toda la personalidad. Muy bien. Hay que estudiar, hay que estudiar. Sí, se trata de eso, ¿no? De enfocarse y, bueno, ir superándose en conocimientos, en metodologías. Esta resultó ser una nueva corriente grafológica y de alguna manera se está ganando su espacio y yo creo que viene a sumar bastante, a aportar enfoques diferentes. No compartí lectura de los apuntes, pero los apuntes son muy reveladores, muy específicos, detallan muchísimo el conflicto en cuestión. Así que cuando la persona lee eso, realmente me han llegado a preguntar, pero vos tenés pinchado mi teléfono, pero me lo preguntaban en serio, porque estaba abordando información de la que jamás hubiera imaginado que otra persona podía llegar a saber. Y esto lo viene revelando justamente esta aplicación de la teoría con esta metodología. Sí, sí. Muy bien. Ok. Parabéns. Bueno, una alegría poder haber compartido con ustedes este espacio. Espero que les haya resultado entendible. Siempre hay espacio para poder compartir más. Me pueden localizar en Facebook, también mi teléfono. Entonces, soy materia dispuesta para cualquier inquietud. Hay muchos, hago mucho hincapié también en Elena, que están enseñando la grafología física matemática, la han aprendido al dedillo y la Sí, enseñan maravillosamente. Así que celebro que así sea. Yo un poco como que ya hago la plancha y sí, el trabajo lo hacen ellos. muy bien. Así que muy Bien. agradecido, Salvador, muy agradecido de verdad por este espacio. Llegamos al viejo continente de tu mano, porque por muchos años quisimos poder compartir con nuestros colegas de aquellos lares, y felizmente ahora lo estamos pudiendo hacer gracias a tu ayuda, gracias a tu consideración y tu apertura mental, que es digna de celebrarse. No, Ok. gracias a todos por el interés, por el apoyo. Aquí estamos todos por igual y trabajando en un mismo objetivo. Y así que, y muchas gracias, Leonardo, por la generosidad que has tenido y toda la predisposición para estar aquí. Y nada, pues agradecer a todos la presencia y el tiempo, que es lo más valioso en definitiva, y aquí estamos para aprender. Bueno, una alegría poder haber compartido. Nos vemos. Fuerte abrazo a todos y buen Gracias. fin de semana. Gracias a Sí. todos. Igualmente. Un buen fin de semana. Gracias a todos. Buenas noches.